Queridos hermanos, estamos celebrando el último día de la octava de Pascua. La Iglesia, desde los inicios, quiso celebrar durante 8 días la Pascua, que fue la primera celebración litúrgica que aglutinó a la comunidad cristiana después de la muerte de Cristo, porque unido a la Pascua, y todos los textos de estos días nos lo recuerdan abundantemente, de hecho la oración colecta de hoy decíamos que queríamos comprender la excelencia del bautismo que nos purificó en la sangre de Cristo y con la fuerza del Espíritu. Los primeros bautizados en la Pascua, durante todos estos 8 días, de domingo a domingo, estaban con las túnicas blancas, y por eso antiguamente también se conocía, todavía en los libros litúrgicos se nombra este domingo como Dominica in albis, los domingos de las albas, del blanco, de puestas, porque se las sacaban después de la misa de hoy. Los que se habían bautizado dejaban de usar su túnica blanca, continuaban su vida diaria, obviamente en la comunidad cristiana, y celebrando los siguientes días de la Pascua hasta Pentecostés. Después también la misa de los domingos y las misas fijas o las misas de los santos, en el misal antiguo se denominaban por la primera palabra de la antífona. La antífona de hoy nos habla una carta de San Pablo donde dice: así como los niños que se alimentan con la leche, porque los neófitos, los recién bautizados, comienzan la vida espiritual y tienen que ir comiendo progresivamente. Cuando uno comienza el camino de la fe tiene una comida, y cuando uno tiene muchos años de fe ya tiene que comer algo más sólido, también en lo doctrinal, como se tiene que notar los años de fe en la conducta. Una persona que tiene 20 años de fe, si la vivió, si la practicó, ante un problema, ante una situación difícil, no puede reaccionar como un niño. Y uno a veces se desilusiona, yo al menos no me enojo, pero a veces me desilusiono cuando veo gente de tantos años de fe que ante cosas que inclusive ni siquiera tienen importancia, reaccionan peor que los chicos. Seguro que a sus hijos esa gente le exige mucho más. Y nosotros somos hijos de Dios y también tenemos que crecer. Entonces esa primera frase en latín dice quasimodo parvuli, así como los niños se alimentan con la leche, dice Pablo, y por lo tanto este domingo toma el nombre de Quasimodo, el domingo de Quasimodo. Y como no hay 2 sin 3, este domingo tiene un tercer nombre. Entonces tenemos domingo in albis, tenemos domingo de Quasimodo y tenemos el domingo de la misericordia. Por voluntad de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, este domingo está dedicado a la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios la vemos precisamente en el hecho de que nos llama a una vida nueva con Él, por el bautismo, y en estos textos litúrgicos tan tradicionales que tenemos y que proclamamos en este domingo, también nos encontramos con la misericordia de Dios. Es alguien que se abaja a la miseria nuestra. Tiene un corazón misericordioso Jesús. ¿Por qué tiene un corazón misericordioso Jesús? Porque comprende nuestra fragilidad. Vieron el hecho, ¿no? Está ahí como una inclusión en el Evangelio. La primera parte del Evangelio de Juan nos cuenta la primera aparición el día de la Pascua por la tarde a los discípulos que estaban encerrados en el cenáculo. Y estos discípulos de golpe se encuentran con Jesús. El texto dice: estaban las puertas cerradas y ahí estaba Jesús. No habla, si uno estudia en la lengua original los textos del Evangelio, no hablan propiamente de lo que nosotros en castellano llamamos aparición, porque lo que los evangelistas quieren explicar es que Jesús no es una aparición, no es un fantasma, no es un espectro. Por eso en varios evangelios lo vemos a Jesús convenciendo: ven que un fantasma no tiene carne como yo tengo, que un fantasma no come, tienen algo para comer, tráiganme. Jesús tiene una manera nueva de ser, tiene ya el cuerpo glorificado con los dones preternaturales propios para la vida eterna de un cuerpo natural humano que en las condiciones actuales no podemos. Vieron que tenemos frío, sufrimos la humedad, nos enfermamos, las células en un momento dejan de regenerarse y ya comenzamos a morir, aunque uno no lo quiera pensar así.
Los médicos dicen que después de los 40 años empezamos a morir porque las células no se regeneran con la misma velocidad. ¿Y qué es una tragedia esto? Si vivimos bien, no. Si vivimos superficialmente, sí. Si vivimos superficialmente, la muerte es una tragedia. Pero si vivimos y no duramos, la muerte es otro paso en la vida. Como Cristo que va dando pasos hasta que se encuentra glorificado en la gloria del Padre y ahora se muestra a sus discípulos también con paciencia, con misericordia. En esta primera aparición, el día de la Pascua, no estaba Tomás. ¿Cuántas veces nosotros no estamos donde tenemos que estar y no nos encontramos con el Señor? Porque el Señor quiere encontrarse con nosotros en nuestra vida, pero no nos olvidemos que tenemos libertad. Aunque nosotros cuando pensamos en lo religioso renunciamos a lo racional y no nos acordamos de la libertad, Dios respeta muchísimo nuestra libertad. Y Tomás, si hubiera estado en la comunidad, si hubiera estado con sus compañeros donde tenía que estar, se lo hubiera encontrado al Señor desde el primer momento. Pero nosotros lo tenemos que pensar porque vemos la imagen después de acontecida y el Evangelio nos la proclama. Pero Jesús tampoco va y le dice, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no estuviste el domingo pasado? A la octava, el domingo que hoy estamos celebrando, 8 días más tarde, en las mismas circunstancias, Jesús de golpe está en medio de ellos y se dirige directamente a Tomás. Acá tenés mis manos, ¿querés ver los clavos? Tocá. Acá está mi costado, meté tu mano. Y en adelante no seas incrédulo, sino creyente. No le mete el dedo en la llaga y le empieza a decir, ¿dónde estuviste? ¿Por qué hiciste esto, lo otro? No le empieza a pasar factura, como también nos gusta a nosotros pasar factura. Jesús no hace eso, por eso tiene misericordia. Se abaja a la necesidad nuestra. Hay un comentario muy bonito del Papa San Juan Pablo II sobre la misericordia, donde nos dice que la misericordia le pone un límite al mal. Por supuesto que Dios la tiene porque Él sabe quién es y no necesita probar ni probarse nada. Pero nosotros a veces necesitamos probar hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, lo que el Papa Santo quiere decir es que si a mí me dan una cachetada y yo respondo con una cachetada y el otro me da otra y yo le doy otra, nos queda la cara hinchada, pero no solucionamos nada. En cambio, si alguno de los dos recapacita y frena, y dice, no, así no se arreglan las cosas, tenemos que tomar otro camino, reconciliémonos, veamos qué podemos hacer, cómo podemos seguir, dice, la misericordia le pone un límite al mal. Si yo respondo al mal con mal, si yo respondo a la violencia con violencia, es una espiral, no se acaba más. La misericordia le pone un límite al mal. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Acá citamos al Papa Emérito Benedicto XVI, que en un domingo de la misericordia, creo que del 2007, recordaba esta mismo que nos cuenta el Evangelio, que Jesús se lleva sus heridas a la gloria. Jesús resucita con un cuerpo glorioso que todavía tiene las heridas de la cruz. Dice Benedicto, tenemos un Dios herido. Dios se deja herir de amor por nosotros. Dice, qué seguridad tener un Dios herido, porque no es un Dios que nos va a exigir más de lo que podemos. No es un Dios que nos va a meter el dedo en la llaga, sino que es un Dios que se deja meter el dedo en la llaga. Trae tu mano, ponla en mi costado y en adelante no seas incrédulo, sino creyente. Queridos hermanos, en este Domingo de la Misericordia, sintamos la misericordia de Dios. Misericordia que se expresa en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que nos hace estar presente en ese momento salvífico de la cruz y de la resurrección de Jesús. En el sacramento de la reconciliación, reciban el Espíritu Santo, dice Juan, sopló sobre ellos y utiliza el mismo verbo que para la creación y el mismo verbo que escuchábamos en la lectura de la Vigilia Pascual de Ezequiel, con que sopla y da vida a los huesos esqueléticos, a los esqueletos da vida, el Espíritu que da vida. Nosotros tenemos que recibir la vida de Dios y, como dice nuestro Papa Francisco, entonces tener cara de resucitados, porque la Semana Santa termina el domingo, no termina el Viernes Santo. Entonces, tener cara de resucitados, ustedes entienden bien qué es, porque la cara es una expresión, pero tiene que estar respaldada por algo. Si uno quiere dar una imagen, pero en su vida hace cosas que no son
correspondientes a esa imagen, tarde o temprano muestra la hilacha. Entonces tenemos que tener cara, pero es una expresión. Lo que ustedes saben es que tenemos que tener conductas que nos porten, que nos lleven a una seguridad en Dios, que nos lleven a una seguridad en el bien obrar, y eso da tranquilidad, da seguridad. Y el que está tranquilo, aunque hay muchos problemitas que siempre nos ponen o nos hacemos nosotros, podemos estar alegres, con una verdadera alegría, no con la carcajada. Vieron que hay gente que en la televisión se está riendo y después termina siendo infelices. Nosotros no hace falta que tengamos una carcajada epidérmica, sino que tengamos una profunda alegría, porque nosotros no estamos en el vacío, hermanos, nosotros estamos en manos de Dios, vivimos esa confianza. Esa es una de las gracias propias especial del bautismo, que somos hijos de Dios, la filiación divina. Por eso estos días de Pascua no servían solo a los que llevaban 8 días la túnica para reafirmar su bautismo, sino que servía a toda la Iglesia, a todos los bautizados, y nos sigue sirviendo a nosotros como bautizados para profundizar en la realidad y a la vez en el misterio de nuestro bautismo. Somos hijos de Dios, vivamos como tales. Sintamos la misericordia de Dios, practiquémosla con el que tenemos al lado y la necesita, y con María nuestra Madre sigamos caminando en la alegría de la Pascua. Que así sea. Creo en Dios.